Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juliana García. Vamos a llevar la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 3. Capítulo 12, Análisis de varianza, de nuestro libro de Mario Triola. Vamos a ver lo que es el tema de ANOVA de un factor. Nos dice que el análisis de varianza, ANOVA, es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza como datos clasificados con base a un tratamiento o factor que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Se plantea una conclusión con base a los siguientes criterios que podemos ver aquí abajo. Tenemos algunos problemas que vamos a resolver. Será con nuestro programa Minitab. Nuestro problema es el número 1. ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. Se supone que planteamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someterla a prueba las afirmaciones de que las diferentes épocas tienen la misma media. Inciso A y inciso B. Inciso A, en este contexto, ¿qué característica de los datos indican que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Bueno, nuestra respuesta para el inciso A nos dice que los datos están ordenados de acuerdo con la característica o el factor de la época. Como podemos ver, están ordenados por año antes de Cristo, 400 antes de Cristo, 1850 antes de Cristo y 150 después de Cristo, y estas son todas las anchuras. Inciso B, si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, porque el método se denomina análisis de varianza. Pues el término análisis de varianza pues se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las 3 medias de las 3 épocas diferentes. El método se basa en estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Ejercicio 4. ¿Cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1, que son aquí, los vamos a volver a retomar. Si las 3 medidas muestrales, las medias de estas 3 medidas de las anchuras de los cráneos son 132.7, 134.4 y 138.1, se puede utilizar el análisis de varianza para concluir la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo. Es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Y por qué? Bueno, para resolver este ejercicio vamos a utilizar la herramienta tecnológica Minitab. Bueno, ya que abrimos este Minitab, en la parte de aquí abajo vamos a poner todos nuestros datos, que son las anchuras de los cráneos de los años 400 antes de Cristo, 1850 antes de Cristo y 150 después de Cristo. Nos dice nuestra pregunta que si podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, es diferente a los otros años.
Bueno, retomando Minitab, para obtener nuestras medias de las tres diferentes épocas, vamos a seleccionar Stat en el área de ANOVA y en la primera sección, que es ONVI. Nos va a aparecer el siguiente recuadro en el que nos aparecen dos opciones. Nosotros vamos a escoger la segunda, que dice Response Data, y vamos a seleccionar en el siguiente cuadro las tres épocas diferentes y vamos a darle OK, y nos va a arrojar en la parte de arriba las medianas de cada una de nuestras épocas. Aquí podemos ver que para el 400 a.C. la mediana es 132.67, para el 1850 a.C. 134.44, y para el 150 después de Cristo 138.11. También podemos encontrar nuestro valor de P. También podemos encontrar en esta parte nuestro estadístico de prueba y nos arrojará la siguiente gráfica, donde nos muestra pues las diferentes medias de cada época. Retomando nuestra diapositiva, y la pregunta nos dice que por qué podemos utilizar el análisis de varianza. Sí se puede utilizar el análisis de varianza para determinar que la anchura del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente en cuanto a las medias de los demás cráneos. ¿Por qué? Porque existe evidencia suficiente para concluir que por lo menos alguna de las medias es diferente. Como les mencionaba, en nuestra pantalla de Minitab nos aparecen las medias, y pues aquí retomamos el procedimiento, que es Stat ANOVA ONWay. Nos aparece este cuadro donde vamos a escoger la segunda opción. Vamos a elegir nuestras tres épocas diferentes y vamos a darle OK, y eso es lo que nos va a dar por resultado. Y pues nuestra gráfica. Ejercicio 5. Dice que se seleccionaron al azar páginas del Oso y el Dragón de Tom Clancy, de Harry Potter y la Piedra Filosofal, La Guerra de la Paz y de León de Tolstoy. Se obtienen diferentes puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Fresh, así como los resultados en la calculadora Plus del análisis de varianza, los cuales aparecen en la imagen, que son estos. Se utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba dicha afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura. Bueno, aquí nos dice que el estadístico de prueba es igual al 9.4695, que está en esta parte, y el valor de P de 5.621, aquí abajo, es menor que nuestro estadístico de prueba, por lo tanto se rechaza la igualdad de medias poblacionales. Ejercicio 10. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medidas de electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador independiente, y aquí nos da el modelo de un alimentador de electricidad ininterrumpida.
conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. Se puede esperar que los datos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Ok, para resolver este ejercicio vamos a utilizar estos datos, donde nos viene el día, la casa con los volts, el generador y los dispositivos. Dice que son 40 días. Para obtener este resultado, vamos a resolverlo con nuestro programa de Minitab. La pregunta nos dice que si se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Copiamos y pegamos todos nuestros datos, los días, los tres aparatos diferentes, generadores diferentes, casa, generador y dispositivo. Nos vamos para obtener las medias, nos vamos a ir a Wallstar, ANOVA y UV. Vamos a seleccionar nuestra segunda opción y a seleccionar los días, casa, vamos a seleccionar, casa, generador y dispositivo y vamos a darle OK y nos va a arrojar las siguientes medias para la casa de 123.66, para el generador de 152.6 y el dispositivo de 123.588. Nuestro estadístico nos da como valor de 1.08 y nuestro valor de P de 0.344. Retomando nuestra pregunta, la respuesta sería que no tienen la misma media de voltaje los tres suministros de electricidad, así que pues no se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciban alimentación de las tres fuentes. Ejercicio 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. En nuestro libro de Mario Triola, como mencioné antes, en el capítulo 12-2, podemos retomar este problema. Se utilizan las unidades de medida H y C por sus siglas de Head Injury Condition. Dice que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Se utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles que son compactos, medianos y grandes tienen la misma media. Nos pregunta que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, para obtener este resultado vamos a utilizar Minitab. Vamos a copiar nuestros datos de los automóviles compactos, los medianos y los grandes y ver qué resultados nos va a arrojar. Bueno, aquí ya tenemos nuestros datos, los automóviles compactos, medianos y grandes. Vamos a irnos nuevamente a nuestra sección de Stat
ANOVA y en ONLY. Vamos a seleccionar, como ya mencioné antes, nuestra segunda opción. Y aquí vamos a seleccionar nuestros diferentes tipos de automóviles, que son los compactos, los medianos y los grandes. Vamos a darle clic en OK. Nos va a arrojar las medianas, nuestro valor del estadístico. En este caso es 0.040 y nuestro valor de P de 0.676. Y las medianas, podemos ver que pues las medianas son diferentes, varían entre ellas. Para los compactos tenemos de 431.5, tenemos para los medianos 390.6 y para los grandes de 385.8. En este caso, nos dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Pues nuestro estadístico de prueba es de 0.40 y nuestro valor de P de 0.676. Concluyendo con esto, pues no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Y estos datos no sugieren que los automóviles que son más grandes sean más seguros que los demás, que son los compactos y los medianos. Retomando nuestra pantalla de Minitab, podemos también observar aquí nuestra gráfica que nos muestra pues que pues las medias son diferentes, no son iguales, varían un poco entre ellas, pero realmente no son iguales. Y pues aquí las pantallas que nos da nuestro programa de Minitab. Problema 12. Lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medias en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del primer capítulo, que son igual los compactos, medianos y los grandes. Se utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, para resolver este problema vamos a utilizar nuevamente Minitab. Tenemos nuestros datos aquí sobre los automóviles compactos, medianos y grandes. Ahora vamos a calcular nuevamente las medias. Vamos a ir a Start, ANOVA, igual, ONLY. Mismo procedimiento, vamos a seleccionar Response. Nuestros autos compactos, medianos y grandes y vamos a darle OK. Nos va a arrojar las medianas, que para los compactos en esta ocasión van a ser de 571.5, para los medianos de 540.5 y para los grandes de 768. Nuestro valor del estadístico de 1.41 y nuestro valor de P de 0.262. Nos dice la pregunta, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. De acuerdo a los resultados del estadístico de prueba y nuestro valor de P. Nos dice que pues no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías
de los automóviles tienen la misma media. Estos datos nos sugieren que los automóviles que son más grandes sean más seguros que los compactos y los medianos. Y pues esto es lo que nos aparece en mitad, el análisis de la varianza, igual las medias, y también nos arroja un gráfico donde podemos percibir pues las medias de cada uno de las diferentes categorías de los automóviles. Ejercicio 13. Tiempos de triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que se registró en una prueba de bicicleta. A lo largo de cada milla, en un circuito de 3 millas, se utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Bueno, de igual manera lo vamos a resolver con MinTab. Bueno, una vez ya listos nuestros datos, tenemos milla 1, milla 2 y milla 3 y el tiempo. Vamos a irnos igual en Start, ANOVA. Igual vamos a seleccionar Vamos a seleccionar nuestra segunda opción y aquí vamos a poner nuestras millas 1, 2 y 3 y vamos a dar clic en OK. En nuestros resultados tenemos el análisis de varianza, que el estadístico vale 27.25 y nuestro valor de P de 0.00, o sea que es más pequeño que el estadístico. Nuestras medias nos dice que la milla 1 es de 0.13.958 y la milla 2 de 0.138, 0.139 redondeado. Milla 3, 0.146. Entonces, retomando nuestro problema, nos pregunta que si parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Bueno, como el estadístico vale 27.25 y el valor del P es muy pequeño, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo. Bueno, pues eso también lo podemos observar aquí abajo. Y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente, por eso hace más tiempo en la milla 3. Igual nos arroja un gráfico en donde podemos ver la milla 1, milla 2 y milla 3, y pues que aquí se demoran mucho más tiempo que en la milla 2 y en la milla 1, que es por efecto por la pendiente. Ejercicio 14. Emisiones de automóviles. A continuación se enlistan las cantidades medias de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles, que son de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2. Se utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base a estos resultados, nos pregunta que si parece que el número de cilindros afecta a la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Bueno, pues para resolver este problema vamos a irnos a nuestro software MinTab. Y una vez teniendo nuestros datos sobre los carros de 4 cilindros, 6 y 8 cilindros, vamos a ir a Start,
ANOVA, en B. Segunda opción, y vamos a seleccionar aquí los de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Vamos a darle clic en OK. Aquí tenemos que en nuestro análisis de varianza el estadístico es de 32.32. P es pequeño, de 0.00. Las medianas para los de 4 cilindros es de 6.823, para los de 6 de 8.025 y para los de 8 de 9.114. Bueno, retomando el problema, nos pregunta que si parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. De acuerdo al estadístico y el valor de P, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres diferentes categorías de automóviles que son de 4, 6 y 8 cilindros emiten la misma cantidad de gas de invernadero, independientemente de cuántos cilindros tenga cada automóvil. Y pues igual nos arroja nuestro gráfico en el que, como mencioné, nos dice que se emite la misma cantidad de gas de invernadero independientemente de los cilindros que pues contenga cada automóvil. Ejercicio 15. Nicotina en cigarrillos. Aquí vamos a utilizar los datos del apéndice B del libro de Mario Trela. Los datos son del conjunto 4. Vamos a utilizar las cantidades de nicotina en los cigarrillos de tamaño grande, la nicotina de los mentolados y los de 100 milímetros de largo, con filtro y no mentolados. Igual, vamos a tomar los datos nada más de la nicotina. Ok, aquí tenemos los cigarrillos de tamaño grande que son sin filtro, los mentolados. Y no son mentolados ni ligeros. Ok, como vamos a resolverlo en Minitab. Ya que tenemos los datos listos, los de tamaño grande mentolados y los largos con filtro, vamos a irnos a Star, ANOVA, en V. La vamos a seleccionar nuestra segunda opción y aquí vamos a seleccionar los cigarrillos de tamaño grande, mentolados, los de largo con filtro de 100 milímetros. Vamos a darle clic en OK. Nos va a dar la siguiente información en el análisis de varianza, que nuestro estadístico es de 18.99 y pues 0.00. Las medianas para los de tamaño grande es de 1.25, para los mentolados de 0.87 y para los de 100 milímetros de largo con filtro de 0.9160. Nos pregunta que si parece que el filtro marca alguna diferencia. Bueno, de acuerdo a los datos que nos arrojó Minitab, nos dice que se justifica el rechazo de la afirmación de que los tres tipos de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina y que los cigarrillos de tamaño grande pues tienen la media más grande y es de 1.26, que es esta, por cigarrillo en comparación a las otras dos medias, que una es de 0.87 y
que la otra es de 0.91. Y pues igual nos arroja nuestra gráfica, en donde podemos observar pues las medias. Ejercicio 16. Alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B. Vamos a retomar los mismos, nada más que ahora vamos a tomar lo que son los valores del alquitrán, miligramos por cigarrillo, de las tres categorías que se describen anteriormente, que es del tamaño grande, mentolados, los de 100 milímetros de largo con filtro y no mentolados. Se utiliza el nivel de significancia de 0.05 y se somete a prueba la afirmación de las tres categorías de cigarrillos que se producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Nos pregunta que si parece que el filtro marca alguna diferencia. Ya que tenemos nuestros datos, tab, vamos a obtener las medidas del alquitrán. Vamos a ir a Tab, ANOVA, igual a 9. Vamos a seleccionar nuestra segunda opción, los cigarrillos. Los tres tipos de cigarrillos de tamaño grande, mentolados y los de 100 milímetros de largo. Clic en OK. Nuestro análisis de varianza nos da el valor del estadístico de 42.94 y P de 0.00. Las medias. ¿Dónde están las medias? Aquí están. Los de tamaño grande nos dio de 21.12, los mentolados de 12.92 y los de 100 milímetros de largo con filtro de 13.20. Con estos datos podemos concluir que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que los tres tipos de cigarrillos tienen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos de tamaño grande tienen la media más grande que a comparación con los otros dos tipos de cigarrillos. Y pues aquí podemos observar nuestros resultados en la gráfica y los obtenidos en el tab. Nuestro siguiente tema es igual al capítulo 12-13, que esa es ANOVA de dos factores. En esta sección se va a ver el análisis de varianza de dos factores. Nos dice que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. Nos menciona la interacción. Bueno, ¿qué es la interacción? La interacción entre dos factores es si el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro factor. Regresando a los problemas que vamos a ver en este tema, nos dice que un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesa. Luego, de sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica dos factores? Bueno, nos dice, bueno, aquí tenemos el sexo, mujer y hombre. Y la edad. Los datos se clasificaron según las dos variables diferentes, el género hombre o mujer, y el grupo de edad, que son menos de 30, de 30 a 40 y los de más de 40. Interacción.
A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos, ninguno, fertilizante, riego, fertilizante, riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Bueno, aquí podemos ver que es el terreno 1 y el terreno 2. Los segmentos de la recta del terreno 1 y el terreno 2 no son paralelos, así que pues tenemos una evidencia de una interacción entre estos dos factores. Ok, problema 8. Para este problema vamos a interpretar una pantalla de resultados en computadora. Los ejercicios 8, como mencionaba, y 10 también, se utiliza esta pantalla de Minitab y el resultado de las siguientes mediciones de lesiones en la cabeza de maniquís utilizados en pruebas de automóviles. Bueno, nos pide que se someta a prueba la hipótesis nula de las mediciones de lesiones en la cabeza que no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero o nacional, ¿ok? Y el tamaño del automóvil, que puede ser compacto, mediano y grande, y que vamos a concluir. Okay, para determinar qué se va a concluir, pues vamos a dividir nuestro semen de interacción y el del error. El de interacción es el que aparece en esta parte, ¿ok? Y el del error es el que está en la parte de abajo. Nos dividimos y nos da el valor de 1.4122. Como el valor P correspondiente, aparecen los resultados en mitad como 0.281. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de ninguna interacción entre los tres factores. Y no parece que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción que es por el tipo de automóvil, que puede ser extranjero o nacional. Ejercicio 9, efecto del tipo. Supongo que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo del automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Bueno, aquí tenemos la pantalla de mitad, nuestro estadístico de 2.25 y nuestro valor de P de 0.159. De acuerdo a esto, vamos a concluir que no se va a rechazar la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. ¿Por qué? Porque no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza, o sea que no tiene nada que ver. Que las mediciones en las lesiones que se dieron en la cabeza de una persona, el hecho de que nuestro automóvil sea del extranjero o sea nacional. Ejercicio 10, efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, que es extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil tenga efectos sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Pues como ya lo dijimos anteriormente, no existe suficiente evidencia para sustentar esta afirmación, ya que pues el automóvil
Si es extranjero o es nacional, pues no tiene efecto sobre las medidas de las lesiones en la cabeza. Bueno, esto sería todo por el momento y muchas gracias por su atención y hasta la próxima.